¿Te has preguntado qué es el INEA y qué es lo que se hace aquí? Acompáñanos a este pequeño tour en donde te contaremos de nuestro viaje de prácticas profesionales en estas instalaciones. La unidad de operación del INEA, aquí en Querétaro, está ubicada en Avenida Luis Vega en Monroy, sin número, Colonia Centro Sur. Ahora nos dirigimos al Departamento de Servicios Educativos, que fue en donde estuvimos trabajando estos últimos meses. El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos es un organismo federal fundado en 1981 con el fin de combatir el rezago educativo y el analfabetismo en el país. Con los programas del INEA, las personas tienen una segunda oportunidad para concluir sus estudios, sin importar la edad que tengan. Programas desde alfabetización hasta la certificación de niveles educativos sin costo. Pero claro, los educandos son acompañados por personas voluntarias que cumplen con el rol de asesores o asesoras educativas, quienes los acompañan en el proceso de aprendizaje para concluir sus estudios. Me gustaría contarles un poco sobre nuestra historia en el INEA y cómo llegamos acá. Comienza cuando buscamos un espacio para prácticas y nos llama la atención este instituto, y mi compañera Miranda pues hace la gestión para que podamos estar aquí. Inicia en agosto del año pasado, el semestre pasado, y iniciamos con un pequeño diagnóstico para localizar las necesidades o en qué podemos intervenir puntualmente, aunque estábamos ya como destinadas en varios proyectos, que uno fue el acompañamiento pedagógico y la lectura fácil. En ambos comenzamos a trabajar y a colaborar. La lectura fácil implicaba solamente cómo hacer un análisis sobre los libros de texto que utilizaban aquí en el instituto para hacerlos un poco más digeribles y amigables a las personas que se los iban a presentar. Y el acompañamiento pedagógico, que es el proyecto como es hasta el que ahora hemos estado interviniendo con mayor implicación, va dirigido a crear algunas herramientas que acompañen a la práctica educativa, como bien. Entonces, en el diagnóstico lo que encontramos en el diagnóstico del semestre pasado fue básicamente como que había muchas limitaciones en cuestión de las herramientas que utilizaban de manera presencial cuando iban a los círculos de estudios, y los formadores y los asesores para su práctica. Entonces nosotros propusimos crear herramientas digitales y digitalizar algunas guías como para tener respuestas más efectivas, y con esto la detección y atención oportuna y eficaz de todas las necesidades, los retos y las dificultades que se iban encontrando durante los círculos de estudio con las personas asesoras y los educandos. Para eso después convocamos a mi compañera, le dijimos como si le interesaba unirse a nosotros este semestre con esa consigna de nos apoyara, como es el área de educación virtual, pues que tuviera un poco más de conocimientos y nos pudiera aportar desde sus conocimientos a nosotras. Cuando mis compañeros me invitan a participar a este proyecto, que ya ha estado como un poco más avanzado sobre la investigación que habían hecho anteriormente, pues a mí se me hizo muy interesante porque creo que puedo aportar bastante como al proyecto. Y cuando me explicaron que se trataba de proponer algunas herramientas digitales para apoyar a los asesores educativos en el acompañamiento pedagógico, entonces me interesó bastante y quise apoyar en el proyecto. En este caso, cuando iniciamos las prácticas, que fue en enero más o menos, tuvimos varias reuniones y pues estuvimos platicando sobre las propuestas que podríamos implementar y qué herramientas serían las mejores para poder lanzarlas hacia los asesores educativos. Como propuestas, las primeras fueron incluso plataformas en línea que están más estructuradas, por lo tanto un poco más difíciles, se lleva un poco más de tiempo, más personal como programadores. Entonces eso también se nos dificultó porque pues no contamos con algunas personas que tuvieran estas capacidades de programar. Entonces
se estuvieron dando otras propuestas para poder implementarlas en la intervención que teníamos que hacer. Para esto, el encargado nos sugirió implementar un formulario de Google que es un poco más fácil de utilizar, además de que es mucho más fácil de que los asesores educativos entiendan cómo utilizarlo y es mucho más fácil de enviárselos. Además de que sistematizan la información, las respuestas y también pues facilita un trabajo administrativo, ¿no? Y con esto empezamos a trabajar con esta idea de utilizar Google Forms en base a cuestionarios ya establecidos como en documentos. Entonces hicimos una digitalización en un formulario de Google y estuvimos haciendo otra estructura para que se pudiera entender, además de que también estuvimos realizando algunos cambios para que se pudieran entender algunas categorías, porque algunos cuestionarios ya habían tenido tiempo, estuvimos haciendo algún análisis de población, incluso fuimos a coordinaciones para mostrarles en Google Forms y hacer como una prueba piloto si es que se entendía. Y también pues para poder dialogar con esa población y que nos sugiriera como algunas recomendaciones para integrarlas a esta herramienta que vamos a implementar en el futuro. Mi estancia aquí en el instituto ha sido muy amena y como LIGE he aportado al instituto, así como el instituto ha aportado a mi formación profesional. Puedo decir que como LIGE tenemos un enfoque educativo que nos ayuda a comprender las necesidades que tiene el instituto, ya que es un instituto que se enfoca en la educación para la gente adulta, lo que nos hace más sencillo establecer una conexión entre ambas partes. A la vez es importante mencionar que las áreas que ofrece la LIGE nos ayudaron a establecer más un vínculo, ya que en este caso la educación sociocultural nos ayudó a establecer una conexión entre la comunidad y el individuo. Realizar mis prácticas aquí en el INEA me ayudó bastante, fue una experiencia muy diferente. Creo que puede desarrollar bastantes habilidades como la comunicación, el trabajo en equipo, la solución de problemas. Creo que también pude reconocer algunas habilidades que no sabía que tenía. Puedo decir que el INEA me hizo tener otra visión de la educación, ya que casi siempre nos enfocamos solo en la educación básica, que es primaria y secundaria, dejando a un lado a las personas adultas. Y las personas adultas también tienen derecho a concluir sus estudios, a tener su primaria y su secundaria. Pero tener en cuenta a todas las personas nos hace ser mejores docentes. Y las puede poner a prueba, además de que es un espacio fuera de la escuela y eso me permite tener un acercamiento a la vida laboral y cómo sería en un mes que es ya cuando egrese, cómo voy a estar en un campo laboral ya real, ¿no? Cómo es ese trabajo que me voy a poder encontrar y cómo sería mi trabajo como LIGE en ese tipo de espacios, ¿no? Es importante rescatar que también hay muchos limitantes. El recurso fue uno de los mayores retos que encontramos aquí. Tanto no podíamos como nosotros crear muchas cosas porque al final no había tantos recursos, y me refiero a recursos económicos, también como a otras personas que nos apoyaran o como que nos pudieran aportar a crear más nuestras ideas y hacerlas un poco más grandes y a la vez institucionalizarlas para que fueran llevadas a todo el estado y idealmente a todo el país, ¿no? Pero al final creo que hemos aportado mucho y les hemos ayudado en cuestión de estas herramientas que hemos creado para que sea un poco más ágil y rápido la detección y atención a las necesidades de las personas voluntarias que hacen una gran labor por el instituto, y a su vez creo que es una lección importante que nos llevamos como todo lo que las personas voluntariamente hacen para la educación, y yo como educadora estar como cerca de estas personas o saber de cerca como todo lo que hacen por la educación es algo muy importante para mi formación personal y